Buenas noches, soy Eladio González, bienvenidos a un programa más de Expansión por ADN 40. En el programa de hoy tenemos la entrevista que le realizó Alberto Bello a la aseguradora Qualitas, una de las empresas que no se ha visto tan afectada en esta contingencia, pero antes vamos a ver el estado de la pandemia en México. Comenzamos. En México nos encontramos en la fase crítica de la pandemia. Tanto el número de contagios diarios como el número de decesos colocan al país en los primeros lugares a nivel mundial en estos momentos. Y eso se produce en un momento de gran descrédito hacia la información que comparte el gobierno sobre la pandemia. El número de camas en el país, así como de personal sanitario y de insumos médicos necesarios, está recibiendo grandes críticas y las cifras que comparten diariamente las autoridades sanitarias generan más dudas que respuestas. Para hablar de este tema me acompaña hoy en la línea Héctor Valle, que es presidente ejecutivo de Funsalud y nos va a ayudar a despejar algunas de estas incógnitas. Buenas noches. Eladio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un gusto estar contigo, con el auditorio, con toda la gente que nos ve. Realmente sí estamos en un momento complicado, en un momento, como tú bien dices, de una fuerte crisis, donde vemos todavía cómo el sistema está sufriendo una falencia de muchos años de subinversión en salud. México es un sistema que, como ya decías, durante muchísimos años ha estado subinvirtiendo en salud. Si pensamos los números actualmente, invertimos menos del 5% o poquito arriba, el 5.2, 5.3 del Producto Interno Bruto en salud, contra países que invierten en la OECD arriba del 9%. En esa coyuntura es donde nos toma precisamente la crisis de COVID, en un sistema de salud con baja inversión y derivados con alto estrés. Estrés que se refleja incluso antes del COVID en tres áreas fundamentales. La primera es la infraestructura, en donde tenemos menos camas, por ejemplo, que deberíamos de tener. Tenemos 1.5 camas por cada 1,000 habitantes. ¿Eso es mucho o poco? Los países de la OECD suelen tener 5 por cada 1,000 habitantes. Claro, cuando hablamos entonces en materia actual de ventiladores, pues eso hay un estrés adicional. El segundo tema es el personal de salud. Nosotros tenemos una falencia, por ejemplo, en enfermeras, en donde tenemos pocas enfermeras en relación con las que deberíamos de tener. Nosotros estimamos que para el año 2030 nos faltarían casi 800,000 enfermeras. En el caso de los médicos, tenemos médicos, pero no de las especialidades que debemos de tener. Tenemos muchos pediatras y pocos geriatras. Tenemos muchos ginecólogos, tenemos pocos endocrinólogos. Y en esa crisis nos pega precisamente el tema COVID. Hay geografías donde es que tenemos que pensar que hay muchas especialidades que no hay en el país. Tenemos un sistema que fue creado realmente para una población mucho más joven, para una población de los 70s, de los 80s, y por eso teníamos tantos pediatras y tantos ginecólogos. Pero hoy a lo mejor necesitamos menos pediatras y menos ginecólogos y deberíamos de pensar en otras especialidades y que esas especialidades vayan al interior del país, nos ayuden a trabajar no solo en las capitales de los estados, sino también al interior de los estados. Y hoy se antoja muy difícil con la problemática también de inseguridad que hay en muchos estados. Y cierro diciendo, el otro tema que afecta esta inversión pues es el acceso a dispositivos o a medicamentos. ¿Por qué? En dispositivos somos una de las primeras 15 economías del mundo y en el gasto per cápita en dispositivos médicos somos el número 26. Es decir, hay un reto. Y en medicamentos, el acceso a los nuevos medicamentos no es de los mejores. Normalmente, para que una persona tenga acceso a los medicamentos demora hasta 4 años, de que entran a la COFEPRIS a que están disponibles en los diferentes sistemas de salud. ¿Eso cómo es contra el mundo? Pues el mundo normalmente se tarda un par de años. Entonces, en un sistema en el que hemos históricamente decidido invertir menos, pues esto ha venido afectando sistemáticamente. No es un ejercicio menor y en esa coyuntura nos toca el COVID y entonces a un sistema muy estresado, con no los médicos adecuados por especialidad en las geografías adecuadas, la falta de enfermeras, la falta de camas, la falta de ventiladores y el no acceso a medicamentos, ahí nos cae el COVID. Entonces, claro, a ese sistema de estrés le pusimos mucho más estrés. Y como tú bien decías, en otros países ese estrés pues ya ha notado, ha demostrado que no es fácil manejarlo en sistemas con muchos más robustos que el nuestro. Ahí nos tocó estar y ahí estamos hoy contigo.
Justamente ahora que mencionas este tema, ¿no? Lo que está sucediendo en otros países. En México ahora estamos en la fase más crítica de la pandemia, ¿no? Así lo ha informado el subsecretario Hugo López-Gatell. Pero los números, la cifra de contagiados diarios, igual que el número de muertos diarios, es, digamos, moderado en comparación a lo que ha sucedido en otros países. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la fase crítica para México, uno pensaría que las cosas están, en cierta manera, bajo control. Los números no se han disparado, al igual que ha sucedido en otros países. ¿Cuáles son, digamos, las causas de que esto pueda ser posible? Bueno, creo que uno de los temas que hemos tenido es que creo que hay dos aristas. La primera, yo sé que hay una gran discusión sobre el tema de la calidad de los datos y si esos son o no son. Lo primero, es muy complejo entrar a dar datos precisos cuando tenemos un sistema de salud que está desconectado. Y déjame explicar un poco más. Cada uno de los institutos, de los sistemas, son separados. Es separado el IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de CEMAR, de SEDENA y de todo el INSABI. Son sistemas completamente separados, cada uno con su propio trabajo, con su propio esfuerzo y con complejidades diferentes. Cuando intentas sumar desde cualquier unidad de salud al interior del país data, es prácticamente imposible. Entonces, lo que nosotros observamos es constantemente algunos hospitales o que no reportaron en tiempo, que reportaron mal, por fallas humanas, o no había internet, o no hubo la forma, y todo esto se va acumulando. Y por eso, en general, se tiende a ver estos números que no necesariamente a todo el mundo dejan satisfechos. No dejo de reconocer que la gente hace el mejor esfuerzo que puede, pero de todos modos hay una tarea ahí pendiente. Y es producto de eso, otra vez, de baja inversión y tener un sistema que realmente históricamente ha estado desconectado. Diría yo primero que eso es lo que más preocupa. Ahora, cuando vemos los datos a nivel de los diferentes estados, reconocemos diferentes maneras de haber atajado la coyuntura en los estados. Y entonces vemos algunas curvas que están mucho más aplanadas, otras que han hecho pico de una manera diferente. Yo creo que, al contrario, en los estados en los que se ha mantenido esto aplanado, deberíamos estar haciendo con mucho trabajo una buena tarea de prepararnos. Es obvio y es evidente con lo que hemos visto en el resto del mundo que suena poco creíble pensar que no van a pasar picos en todos los estados, sino al contrario, tenemos todos que trabajar para ir cuidando cómo lo vamos haciendo de cara también a esta reactivación económica que ha sido anunciada recientemente. Sí, ahí voy, Héctor. Justamente, si tenemos esta falta de datos o por lo menos falta de conexión entre los datos, ¿no es un poco prematuro hablar de un cierto regreso a la normalidad y establecer fases cuando no se cuentan con datos, como tú mismo mencionas, tan precisos? Bueno, creo que estamos viviendo una disyuntiva como ha pasado en el resto del mundo. Primero, una profunda preocupación de salud, pero también una profunda preocupación económica. Debemos de reconocer que en México tenemos un sector importante que realmente no lo podemos dejar pensando en que no tenga ingreso varias semanas o incluso ahora probablemente meses, ¿no? Dependiendo de dónde querramos parar. Entonces, entiendo la dificultad del gobierno en ver cómo balancea. Yo creo que hemos pasado de un momento donde el liderazgo lo fue llevando la Secretaría de Salud y vimos al doctor López-Gatell al frente de todo el ejercicio, y cada vez más deberemos ir viendo una transición hacia una Secretaría de Economía llevando más el liderazgo y apoyando la Secretaría de Salud, es decir, un cambio en ese balance. Debo reconocer también con un excelente trabajo de la Cancillería en la cabeza de Marcelo Ebrard, que ha hecho un trabajo muy importante de coacionar y de ayudar al presidente en esa gestión, cosa que me parece no menor. Creo que es muy importante ese trabajo que la Cancillería ha realizado. Ahora, a nivel de los estados, nos tocará ir viendo un trabajo diferenciado en los estados, cómo se va dando. ¿Cómo lo entendemos nosotros en la Fundación? Hay un trabajo clave a nivel de las geografías. Lo primero es, ¿qué pasa en esa geografía en los últimos 14 días? ¿Cómo se ha comportado esa geografía? Uno segundo, que tiene que ver con cómo está preparada la infraestructura médica. Ahí nos referimos otra vez a la capacidad de los hospitales y todo en caso de un brote o un rebrote, y también el personal de salud. El personal de salud ha hecho un excelente trabajo. Solo se merecen el aplauso y el reconocimiento de todos nosotros.
pero sí debemos decir que algunos de ellos se van cansando, se van contagiando y van teniendo que dejar de trabajar. Y entonces también hay que ver cómo se encuentra cada estado. Una tercera parte tiene que ver con la capacidad de tener la certeza a través de las pruebas de cuánta gente realmente se encuentra contagiada y cómo la balanceamos, qué sigue, cómo vemos que se va comportando la población. Y la cuarta, que es fundamental, es también cómo cada estado, cada geografía tiene la capacidad de monitorear a sus pacientes nuevos y de aislar los casos nuevos en caso de que sea necesario. Entonces, esa sería la fórmula clave en cada geografía. Esos 4 puntos son sustanciales. Las esperanzas, digamos, están puestas en un tratamiento efectivo o una posible vacuna. Sabemos que ambos pueden tomar mucho tiempo. Sin embargo, ya se está aplicando el uso de Redesmivir en pacientes con COVID-19 y, en cierta manera, pues hay como una esperanza de que ese tratamiento sea eficiente. ¿Cómo lo ven ustedes, la aplicación de Redesmivir? Mira, a nosotros primero creo que todos estamos a la búsqueda globalmente de la vacuna, a la búsqueda del medicamento que trata, que nos pueda resolver. Si pensamos en otras circunstancias, si nos acordamos de qué pasó en influenza realmente bajó mucho la presión porque a las pocas semanas se había encontrado un medicamento que resolvía y eso nos dio gran tranquilidad a todos. Estamos justo en ese momento, aunque ya han pasado desde que inició en China varios meses de estos 5 o 6 meses, ahí realmente lo que sí tenemos que trabajar es en la búsqueda de medicamentos. Yo resalto como algo muy positivo el que los diferentes laboratorios farmacéuticos, en conjunción con los médicos, trabajen en la búsqueda de nuevas opciones. Esta o cualquier otra que nos resuelva será fundamental. ¿Qué sí tenemos que hacer? Hacerlo con la seriedad que se merece. Y sé que lo están haciendo así porque respeto mucho tanto a los laboratorios como a los médicos que trabajan formalmente en la materia, haciendo sus protocolos, entendiendo lo que está pasando. Pero ahora sí es tiempo de hacerlo realmente acelerado. Entonces, la invitación a seguir buscando, en este caso, este medicamento o cualquier otro, de manera acelerada, el cómo nos pueden ayudar. Y ahí hay que poner recursos, hay que poner protocolos clínicos a funcionar y hacerlo como siempre lo saben hacer los médicos y los laboratorios farmacéuticos con mucha seriedad. En países donde, digamos que la pandemia ya ha perdido fuerza y han relajado en cierta manera las medidas, preocupa ver que ha habido repuntes, ¿no? Que de repente ha subido de nuevo el número de contagios y el número de ingresos. Y la estrategia en muchos de esos casos, como en China, por ejemplo, es hacer test masivos. Eso es algo que todavía no estamos viendo aquí en México. ¿Puede ser este nuestro talón de Aquiles? Nosotros tenemos la confianza de que lo vamos a ver pronto. Estamos trabajando en esa ruta. En la Fundación Mexicana para la Salud somos convencidos que deberíamos incluir una mayor cantidad de tests, de PCR rápidos, de test rápidos. Estamos a favor de ellos, lo hemos manifestado en más de un foro y estamos trabajando también para hacer los argumentos científicos lo suficientemente sólidos para que todo el mundo esté de acuerdo en abrirlo. Estamos completamente a favor de ellos. Bueno, pues muchísimas gracias, Héctor Valle. Él es presidente ejecutivo de Funsalud. Y bueno, pues nos vamos al corte y los esperamos aquí al regreso. Gracias por seguir con nosotros en este espacio de expansión en ADN 40 y quiero hablarles de una empresa que pues no vive la crisis como las demás, la crisis generada por esta contingencia. Qualitas es una aseguradora mexicana especializada en seguro automotriz que desde finales de abril pertenece al índice de referencia de la bolsa y desde entonces, bueno, desde enero de hecho ha ganado 25% de su valor en bolsa mientras el IPC de referencia de nuestra bolsa se caía 30%. Para hablar de por qué este éxito de esta empresa 100% mexicana, tenemos con nosotros a Bernardo Rasul. Él es el director de finanzas de la compañía. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Gracias por tu espacio. Bueno, Qualitas es una empresa fundada en 1993, que empezó a operar en el 94 por Joaquín Brockman. Pues nació justo en la crisis del tequila y ahora tienen otra crisis. Cuéntanos un poquito por qué este buen desempeño de la compañía en la bolsa. ¿Qué está pasando? Pues sí, Alberto, como bien
mencionas, la empresa fue fundada en 1994 y desde entonces ha tenido pues años complicados, pero años también positivos y en el balance, pues una historia de mucho éxito, ¿no? La empresa surge atrás de la necesidad que existía en ese momento de proveer a los asegurados y a los agentes un diferenciador en el segmento de autos. En aquel momento, para las aseguradoras, el dar un servicio de seguro de autos era más un requisito que realmente algo que ellos quisieran, atrás de la complejidad y poca rentabilidad. Y viendo esta oportunidad, don Joaquín Brockman, junto con algunos otros socios, se dan a la tarea de encontrar ese modelo diferenciado que se construye y a la fecha sigue siendo vigente en 3 pilares fundamentales. Primero, una excelencia en el servicio. Realmente hacer todo lo que sea necesario para poderle dar al asegurado y a los agentes de seguros un servicio que destacara de entre toda la competencia y que superara las expectativas de cada uno de ellos. El segundo pilar es una estructura de bajo costo. Nosotros en Quálitas siempre buscamos quitar cualquier costo que no agregue valor y por consecuencia poder ofrecer un precio competitivo a nuestros asegurados. Y en tercer lugar, una estructura comercial que pudiera estar cerca de sus clientes, ¿no? Y cuando hablo clientes es tanto agentes como asegurados, razón por la cual al día de hoy tenemos ya 462 oficinas que van desde estar presente en las grandes ciudades como México, Guadalajara o Monterrey, y también en pequeñas ciudades donde ninguna otra aseguradora llega, ciudades de 100,000 habitantes a lo largo del territorio nacional, donde también tenemos una oficina de Quálitas. Bernardo, pero tú mismo lo has dicho, el sector asegurador pertenece al sector financiero que se internacionalizó muchísimo, se vendieron grandes aseguradoras mexicanas, entraron las grandes marcas globales. ¿Cómo mantener la competitividad? Me dijiste los 3 puntos claves, pero quizá la especialización es una clave. Tú no estás haciendo vida, no estás haciendo más que camiones y coches. ¿Eso te ayuda a competir con las grandes multinacionales? Definitivamente, Alberto. Yo creo que esa es una de las razones del éxito también, porque a lo largo de todos estos años se construye una especialización y un equipo técnico que tiene, pues, vaya la redundancia, una especialidad en el sector, ¿no? Nosotros solamente y hasta ahora hemos asegurado autos, camiones y motocicletas. Tenemos cerca de 30% de la participación, lo cual se traduce en más de 4.2 millones de unidades aseguradas. Y si me permites también, Alberto, un dato que creo que vale la pena destacar es la consistencia en el crecimiento de unidades aseguradas, porque Quálitas a lo largo de sus 26 años de historia, en cada uno de ellos ha podido aumentar el número de unidades aseguradas, ¿no? Entonces, partimos de cero en marzo del 1994 y cerramos el primer trimestre con 4.3 millones de unidades aseguradas, habiendo aumentado en el primer trimestre de este año cerca de 100,000 nuevas unidades. Bueno, Bernardo, todo eso nos pinta muy bien, pero por la crisis del COVID hemos visto que se están vendiendo menos autos. Se anunció a principios de mayo una caída, un desplome brutal de las ventas. ¿Cómo les va a afectar esto y cómo van a responder? Mira, Alberto, claramente pues nadie está exento de los impactos del COVID y de las consecuencias que esto va a tener para cada uno de los negocios, ¿no? Nosotros creemos estar en un sector que es mucho más defensivo y creemos también tener ciertas fortalezas que nos van a permitir no solamente navegar a través de este periodo, sino salir fortalecidos. Y si me permites, te platico algunas de ellas. Primero, en un entorno donde la liquidez está siendo uno de los principales factores de preocupación de las empresas, Quálitas, como aseguradora, realmente tiene un capital que nunca lo había tenido, ¿no? 500%. Tenemos 32,000 millones de pesos, es muy por encima, casi 5 veces el requerimiento de capital normativo, por lo tanto estamos bien solventadas y bien financiadas para hacer frente a todas nuestras obligaciones, ¿no? Esa es una de las principales fortalezas que vemos. La segunda es que en el corto plazo, pues como bien indicas, al haber la contingencia, en este periodo hemos visto la siniestralidad disminuirse, obviamente consecuencia de menor flujo de autos y camiones en las calles y carreteras, y esto se ha traducido en un beneficio también para nuestra siniestralidad, mismo que estamos buscando traducir y reflejar en nuestros asegurados con planes de descuento temporales. Y una tercera razón que creo que nos vuelve más defensivos
es que nosotros casi no tenemos cartera vencida, ¿no? La cobranza, que es uno de los principales riesgos hoy por hoy en las instituciones financieras, en el caso de las asegurados sí tenemos un periodo de gracia, pero al pasar este periodo, pues de no cumplirse o de no haberse acordado una extensión, se cancela la póliza y por lo tanto el pasivo. Hablábamos antes de una caída de autos, de la venta de autos de casi 65%, pero ahora lo que tenemos también es una crisis del cambio de modelo de relacionarse la gente con el sector comercial. Tú antes me decías que era muy importante tu red de agentes y cómo habían construido valor ahí, pero pues en esta contingencia mucha gente se está acostumbrando a comprar digital y a trabajar digital. ¿Tú crees que eso va a cambiar también el modelo de negocio en las aseguradoras mexicanas que todavía dependen de su red de agentes y que vamos a migrar a un modelo mucho más digital? Pues yo creo, Alberto, que no va a haber una industria que regrese a la normalidad como anteriormente la conocíamos, y definitivamente yo creo que la de autos no será excepción. Creemos que la evolución será paulatina, pero sí tenemos que estar adecuándolos a las nuevas necesidades y las nuevas realidades. Te platico, hoy durante la contingencia hemos lanzado o hemos maximizado el uso de una aplicación que se llama ajuste express o ajuste remoto, que es que por primera vez ya no necesites un ajustador en caso de un accidente, cumpliendo con ciertas condiciones como que no haya daños físicos o no haya un tercero involucrado, pues ya el asegurado puede a través de una aplicación hacer su propio ajuste y sin necesidad de esperar a un ajustador o tener interacción. Entonces, obviamente la tecnología es parte primordial en esta situación y creemos que muchas de esas cosas se mantendrán. Hoy cerca de 7 a 10% de nuestros siniestros están siendo atendidos de esa forma, cuando hace un año era menos del 1%. Bernardo, la entrada al IPC, al índice de referencia de la Bolsa Mexicana, pues es un reconocimiento a un desempeño de la acción el año pasado excepcional. Coincide precisamente con tu entrada a la empresa, ¿no? ¿Nos puedes contar qué pasó el año pasado? ¿Por qué esta confianza de los inversionistas en Quálitas? Claro, Alberto. Mira, como bien dices, el 27 de abril celebramos que Quálitas cotizó ya dentro del IPC, de esa muestra de 35 empresas que destacan por su tamaño, su versatilidad y su atractivo. Y esto es el cosechar mucho del trabajo hecho en varios años, ¿no? Sí hubo un repunte en la liquidez y en el valor de la acción durante el 2019. Como referencia, nosotros partimos como empresa en la bursatilidad número 48 al inicio del 2019 y la terminamos en el 28, ¿no? Entonces, eso quiere decir qué tanta liquidez tiene tu acción para poder atraer esos grandes capitales extranjeros y nacionales. Creemos que ese fue un factor primordial y también lo que nos permitió pues, poder acceder a grandes fondos de inversión que le ayudaron a la acción a aumentar su valor, a traducirlo en plusvalía, y la combinación de ambos factores fue lo que se determinó para poder ingresar al IPC. Y ya estando dentro del IPC, pues nos abre nuevas puertas a inversionistas. Sí cabe destacar que Quálitas es una empresa que si bien cotiza en la Bolsa Mexicana, es muy interesante para fondos extranjeros al ser la única aseguradora en el IPC que tiene esa versatilidad, ¿no? Entonces, pues creemos que por el entorno, por la situación y al entrar al IPC, dadas las circunstancias, no van a estar fáciles, pero estamos en una muy buena posición. Oye, me has dicho algo que me parece mágico. O sea, los que observamos el mercado, pues decimos mucho que es muy baja la bursatilidad de las acciones de las empresas mexicanas, que algunas tienen en flotación 10, 15% de la acción. Ustedes tienen 40 y tantos % en flotación. Y resulta que esa es la clave para valorar la empresa. Entre 42 y 44% de bursatilidad. Y nuevamente, con el valor de la empresa, eso es una de las condicionales que tienen en el IPC para poder ingresar a esto, pues que a su vez conlleva a nuevos inversionistas, ¿no? Pues quizá el consejo, tú como director financiero, quizá el consejo para los inversionistas, a los empresarios que quieren tener poca acción en la bolsa, pues quizás es el consejo. El consejo es el contrario, ¿no? Hagamos más grande esto, ¿no? ¿A ustedes les ha funcionado? Correcto. Yo creo que siempre hay historias
de éxito, Quálitas es una de estas, donde pues quien tuvo la confianza de invertir en una empresa mexicana que para aquel entonces no era tan atractiva desde un punto de vista bursátil o valor de capitalización, lo vio y hoy está cosechando los beneficios. Creo que sigue habiendo oportunidades en el mercado mexicano. Yo creo que hay que apostarle a las empresas mexicanas, porque la única forma de que vamos a salir de esta contingencia es creyendo en las empresas mexicanas, ¿no? Y ya vemos varias historias de éxito. ¿Proyecto de internacionalización tienen? Sí, desde hace 5 años nosotros comenzamos a buscar reaplicar el modelo Quálitas México en otras subsidiarias. Tenemos ya presencia en Centroamérica, específicamente en El Salvador y Costa Rica. Tenemos una operación en Estados Unidos enfocado principalmente a los estados fronterizos, y el año pasado hicimos una pequeña adquisición que ya está dando frutos en Perú. Entonces, pues sí, parte de lo que nos espera en el futuro es reaplicar ese éxito en México, en las otras subsidiarias, y obviamente seguir buscando en México ese crecimiento. Creemos que hay mucha oportunidad. México es un país que solamente tiene 30% de penetración de seguro de autos, es decir, las probabilidades de que si alguien te choca tenga seguro de autos es 1 en cada 3. Entonces creemos que la cultura del seguro, y no solamente por el beneficio de proteger el patrimonio, sino también de una responsabilidad civil, hay mucho potencial en México y seguirá siendo nuestro foco el mercado mexicano. Muy bien, Orlando. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas felicidades. Una empresa mexicana a la que le está yendo bien en plena contingencia, en la bolsa, en su desempeño, en la operación. Muchas felicidades, muchas gracias por estar con nosotros. Y a nuestra audiencia le digo que muchas gracias por acompañarnos y nos vemos aquí los domingos en la noche a las 11 de la noche. Muchas gracias. Esto es Expansión en ADN 40.